de manera de que quede esta grabación para poderla compartir luego con algunas personas que nos han manifestado dificultades para incorporarse a esta hora porque tienen otras actividades, están en clase, bueno. Entonces hemos recibido algunos mensajes y nos comprometimos a hacerles llegar entonces la grabación posterior a esta actividad. Bueno, en principio, pues buenas tardes para todas las personas que están acá, los que se incorporan, los que ya hemos estado saludando desde temprano. Buenas tardes y muy agradecidos con la doctora Sandra Leal, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento por estar por acá con nosotros y compartir sus saberes esta tarde. Esperamos, bueno, y sabemos que así va a ser de beneficio para todas las personas que están por acá. Este espacio es, como indicaba, organizado desde el Grupo Interdisciplinario de Investigación Educativa Urania Montaz, el cual estoy dirigiendo, y nosotros tenemos nuestra sede en San Juan de la Maguana, en el recinto Urania Montaz. Entonces, en nombre de todos los integrantes del grupo de investigación, a quien en este momento estoy representando, y en nombre de las autoridades del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, pues le damos la más cordial bienvenida a todos y vamos a dar formalmente inicio a esta actividad. Bueno, para las personas que se incorporan, les recuerdo por favor mantener los micrófonos cerrados. Voy a dar en este momento las palabras al maestro José Miguel Suero, quien va a hacer una presentación de la doctora Sandra Leal, y luego sí ya pasaremos entonces a escucharla y a compartir este momento de conocimiento. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Para mí también es un placer poder estar acá, poder compartir estos espacios que siempre digo que son necesarios y que nos ayudan a avanzar, nos ayudan a compartir, y qué bueno que estén todos acá. Y para mí es un placer realmente darle la presentación a la doctora Sandra Leal, que de más está el cariño y el aprecio y la valoración de la profesional que es. Entonces, la maestra Sandra Virginia Leal Udice es profesora de matemática, egresada del Instituto Pedagógico de Caracas, de la UPEL. Es magíster en educación superior universitaria de la Universidad Simón Bolívar y doctora en ciencias sociales y humanidades, también de la Universidad Simón Bolívar. Labora en el área psicoeducativa del Departamento de Ciencia y Tecnología del Comportamiento en la Universidad Simón Bolívar y en la Universidad Monte Ávila en Venezuela. Es jubilada del Departamento de Matemática y Física del Instituto Pedagógico de Caracas, y actualmente en sus líneas de investigación es enseñanza de las matemáticas, resolución de problemas, formación de docentes en matemáticas, identidad profesional docente e ideologización educativa. Entonces, sin más, le doy el espacio a la doctora Sandra, agradeciendo su presencia y su apoyo con el grupo de investigación. Gracias José Miguel, me emociona muchísimo que seas tú, no solamente que me haya extendido la invitación en nombre del instituto, sino que además seas tú quien me presente en esta clase y en este compartir de esta tarde. Muy agradecida por la invitación y además agradecida por la creación del espacio de investigación y de compartir de saberes. Voy a entonces de una vez comenzar con la presentación, voy a colocarla en pantalla y bueno, estos son unos segundos siempre técnicos para ajustar pantalla y me van diciendo si la ven, por favor. Presentar ahora. Esta pantalla, la dos. Ya inició la proyección.
Ajá, gracias por decirlo. Ajá, está cargando. ¿Ven la presentación? Sí, sí se ve. Todavía está no está en modo presentación, pues, pero sí se ve. Ok, voy a modo presentación. ¿Lo ven? Ahora sí, perfectamente. ¿Y me escuchan perfecto? También se escucha perfectamente. Ok, entonces, bueno, comienzo, ¿no? Ya, bueno, no me cansaré de darle las gracias al grupo interdisciplinario de investigación educativa Urania Montaz. Y bueno, para mí es un honor presentarles algunas ideas que tienen que ver con investigación. Debo confesar que estuvimos conversando José Miguel y yo sobre cuál pudiese ser el tema de provecho para todos esta tarde y simplemente titulamos la presentación ¿Qué y cómo investigar en educación? Y con una gran pregunta, porque esa es una pregunta que nos hacemos siempre cada vez que nos toca comenzar un proyecto de investigación. Lo primero que debo decir y aclarar es que esta presentación y esta charla no es de metodología. Además, en investigación mucho se ha escrito, hay excelentes autores, excelentes libros, pero nada es definitivo, nadie ha puesto la última palabra o el punto final en relación a lo que se debe o qué se debe investigar y cómo se debe investigar. De manera que estas son algunas ideas producto de mi experiencia que, digamos, no soy magíster o doctora en investigación, pero a lo largo de mis estudios de maestría y doctorado y tutoreando tesis, pues uno va ajustando elementos que tienen que ver con la investigación. ¿Qué investigar? Sería la primera pregunta. Vamos del qué al cómo en esta charla de esta tarde. ¿Qué investigar? Entonces, allí tenemos un universo de cosas, porque qué investigar tiene que ver con las áreas o las asignaturas en las cuales trabajamos, los temas o los contenidos dentro de estas áreas. También tiene que ver con el contexto, y cuando hablamos del contexto, allí también hay muchísimos elementos. Están los niveles y modalidades educativas, están las situaciones de aula, situaciones escolares, hechos, personas. Y cuando nos encontramos con las personas, entonces tenemos a los estudiantes, a los docentes, a los papás de los estudiantes y todos los que hacen vida en la institución educativa. Ahora, que ya vemos el gran contenido que implica responder esta pregunta, que investigar, tiene que ver con el problema de investigación o la situación problemática. En relación al cómo, cuando hacemos esa pregunta, ¿cómo investigar? Entonces, estoy pensando en el proceso de investigación. Y cuando estoy pensando en el proceso de investigación, entonces es que allí hay unos pasos, hay un orden, hay algo que es sistemático, entonces allí seguramente me voy a apoyar en algunas técnicas, modelos, métodos, instrumentos. Es decir, allí estoy hablando de la metodología de investigación. De manera que, para cerrar esta introducción de la charla de hoy, lo que vamos a estar hablando entonces es de el problema de investigación y la metodología de investigación, ¿ok? A lo largo de la presentación voy a ir dando tips, aquellas cosas que deben tener allí apuntado en su cuaderno de investigador. Primer tip,
El problema determina la metodología. Primero es el problema y después viene la metodología. Eso, el problema determina la metodología. La metodología depende del problema, viene dada por el problema. La metodología surge de los rasgos del problema. ¿Por qué insisto en esto? Porque he visto que se cometen algunos errores cuando comienza el proceso de investigación, y el error consiste en que muchas personas piensan primero en la metodología para derivar de allí o sacar de allí el problema de investigación. Allí hay un error. Si esto se hace, es una investigación que seguramente va a tener muchas interrupciones, tropiezos. Como digo yo, que hay que parar el carro en el hombrillo al lado de la acera para ver qué está pasando, qué dejé de hacer, qué no consideré, porque siempre van a haber sorpresas con elementos que no hemos considerado, porque estamos pensando las cosas al revés. Entonces, insisto, primero es el problema y el problema me va a indicar cuál puede ser la metodología a seguir para trabajar ese problema. Seguimos avanzando. Vamos a escudriñar, vamos a desmenuzar ese qué investigar. Vamos a tratar de responder esa pregunta. ¿Qué investigar en educación? En principio, todo lo que a usted se le ocurra lo puede investigar, pero como eso es una cosa tan grande, con tantos elementos, aspectos, variables, es necesario entonces delimitar el problema. Y un primer aspecto que me permite delimitar el problema tiene que ver con lo que ya les comenté, es decir, pensar en el área, en la asignatura, en los temas, los contenidos y en el contexto. Si quiero trabajar con docentes o quiero trabajar con estudiantes. Y si quiero trabajar con estudiantes, a ver, quiero trabajar con niños de preescolar, o quiero trabajar con niños de primaria, o quiero con los de bachillerato, o quiero con los universitarios. Y si quiero con los universitarios, entonces ver si quiero estudiar o trabajar o investigar con los que están recién ingresando a la universidad o los que ya se están a punto de graduar. Entonces, allí hay elementos para delimitar el problema. Pero el investigador es el principal instrumento delimitador del problema. ¿Por qué? Lo primero es que el investigador no llega, lo voy a decir de esta manera, el investigador no llega virgen a la investigación. ¿Qué quiero decir con esto? El investigador llega con una experiencia y con unas vivencias asociadas a lo educativo. Si el investigador es docente, tienen un universo de cosas por investigar, porque siempre he dicho que las escuelas y las aulas, los salones de clases son laboratorios para hacer investigación. Pero aún si el investigador no tiene experiencia docente, no tiene experiencia trabajando en una institución educativa, en algún momento ese investigador fue estudiante. Y como estudiante también tiene unas experiencias y unas vivencias educativas que son dignas de ser investigadas. El segundo elemento asociado al investigador que quiero destacar es la curiosidad. Y en este caso hablo de la curiosidad como la aptitud de asombro que es necesaria. El investigador tiene que ser un ser curioso, tiene que tener actitud de asombro, tiene que dejarse sorprender por el problema que está investigando. Porque si no lo hace, quiere decir que lo sabe todo. Entonces, si lo sabe, ¿por qué está investigando? Esta actitud de asombro es lo que permite problematizar la situación en cuestión, porque lo primero que surgen son muchas preguntas. Entonces, con esa actitud de asombro, con esa curiosidad, se pueden formular preguntas muy importantes, relevantes.
Además, permite ir sin prejuicios a la investigación, dejar de lado o miedos o temores o algunos sesgos que en algún momento pueden alterar la información o el análisis de la información. Y el otro elemento es que puedo ir más allá de los números. Es decir, si yo estoy partiendo de unas estadísticas que me está arrojando la evaluación en una institución educativa, por ejemplo, yo me puedo quedar con las calificaciones de los estudiantes, que son unos números, pero si yo tengo esa actitud de curiosidad, comienzo a escudriñar sobre esos números y comienzo a hacerme preguntas, es decir, ¿qué significa que en un salón el 50% de los estudiantes esté aplazado por debajo de la nota aprobatoria y la otra mitad está aprobada, pero solamente de esos que están aprobados, solamente hay un niño que sacó 20 y todos los demás están por debajo de 16 o entre 16 y 12, por ejemplo? Entonces, si yo tengo esa actitud de asombro y tengo esa curiosidad, yo me voy a hacer preguntas en relación a esos números y voy a superar el carácter numérico, ¿no? El otro elemento asociado al investigador es su conocimiento. El investigador ha estudiado, seguramente es especialista en algún área de conocimiento y eso es muy valioso porque si conoce el área se puede meter con mucha más seguridad a investigar sobre los procesos cognitivos asociados a esa área, por ejemplo. Pero también es importante que el investigador se siente a estudiar, que el investigador sienta que no se las sabe todas, que tiene que profundizar en el tema que le interesa investigar. Por eso es que hay que leer muchísimo, y yo lo coloco en esos términos. Hay que intoxicarse de lecturas, muchísima lectura, porque además la lectura va a formar parte de ese texto de investigación en forma de marco teórico, pero además las lecturas van a permitir pensar, concretar y consolidar el problema de investigación. No se puede escribir con claridad un problema de investigación si usted no se ha sentado muchas horas a estudiar, a hacer fichas, a hacer resúmenes, etc. Entonces, aquí doy el segundo tip de esta tarde. ¿En qué sentido va ese tip? Bueno, dedíquele tiempo al problema de investigación. Mucha gente dice, no, ya yo sé qué es lo que quiero investigar, lo tengo aquí en la mente, ya va. Usted lo puede tener en la mente, pero si usted no se sienta a escribirlo, a estudiarlo, ese problema no sale, esa investigación no va a salir de la noche para la mañana. Entonces, dedique de tiempo al problema de investigación. Es lo que más hay que dedicarle tiempo a la investigación cuando uno arranca, ¿ok? Entonces, hay que estudiar mucho, resumir información, escribir las ideas, todo lo que se te ocurra. No solamente es escribir lo que tú lees en libros, hacer el resumen, sino escribir lo que esas lecturas te generan, las ideas que tú vas produciendo en la medida que vas leyendo. Hay que escribir mucho. Siempre recomiendo que cuando estamos en este proceso de investigación carguen una libreta o un cuaderno o un blog de notas. Yo soy de la escritura a mano todavía, a pesar de que tengo un celular inteligente o puedo tener una tablet, yo soy de la que siempre cargo un cuaderno pequeño en mi bolso y si estoy haciendo investigación, cualquier cosa que me haga pensar en eso, lo anoto, ¿ok? Y el otro elemento asociado a esto es conversar sobre tu posible tema o tu posible investigación. Pedir opinión e información a la gente que tú crees que te puede contribuir al problema.
dejarte hacer preguntas en relación al problema. Eso es muy importante, socializar lo que vas pensando. Y si estás en una institución, en un colegio, en una universidad donde hay un grupo de personas que están haciendo investigación, pues sería genial poder formar una línea de investigación o un grupo de discusión y plantearse reunirse una vez a la semana o cada 15 días para justamente conversar sobre los avances que hemos tenido en relación a nuestro problema. En la medida en que lo conversemos y los demás nos hacen preguntas, también nos vamos aclarando. Nosotros, el investigador se va aclarando. A veces pensamos que tenemos las ideas muy claras y cuando las verbalizamos resulta que no están tan claras, entonces eso nos obliga a ir nuevamente a sentarnos y a escribir y aclarar las ideas. ¿Ok? Sigo avanzando. Ajá. Ya que estoy hablando del investigador y aclarar las ideas, entonces el problema hay que pensarlo, concretarlo y consolidarlo. El problema de investigación, por una parte, tiene que ser real, factible, concreto, específico y relevante. Cuando uno dice real, bueno, obviamente no puede ser una fantasía, no puede ser una película de Disney, ajá, pero lo real va de la mano con todo lo demás, con lo factible y lo concreto, es decir, factible y allí a veces que tiene que ver con los recursos disponibles y con el tiempo, porque si yo tengo poco tiempo para hacer una investigación por alguna razón administrativa o presupuesto o beca y yo lo que tengo son 3 meses para hacer una investigación, amigo mío, no se meta a hacer una investigación de corte cualitativa, porque la investigación cualitativa lleva mucho tiempo. Entonces, hacerlo en 2 meses, 3 meses no es factible. Por ejemplo, un problema concreto. Hay gente que rebusca mucho y cree que va a inventar el viaje a la luna en un nuevo cohete que necesita. No. Concreto, sencillo. Siempre digo que menos es más. Específico, bueno, no puede ser un problema muy general porque justamente no va a ser factible que lo hagas en el tiempo y con los recursos que dispones. Y tiene que ser relevante, importante para el contexto en el cual se plantea. Es decir, si usted plantea un problema escolar, oye, tiene que ser importante para la escuela, para el sistema, para los niños, para los papás de los niños, para los maestros, etc. Otro aspecto asociado al problema es que justamente el problema debe revelar que existe una dificultad, un conflicto, un desequilibrio entre lo que se tiene y lo que se quiere. Hay un vacío, que puede ser un vacío conceptual o un vacío de procedimientos o de normas. Existe la necesidad de superar algo o de tener algo. Además existe el interés y la preocupación del investigador por abordar el tema, estudiarlo y si es un gran problema, pues resolverlo. Pregunta importante. Si ya tengo el problema, creo tener el problema, el tema, el asunto a investigar, ¿qué quiero hacer con ese problema? Y cuando digo ¿qué quiero hacer? Fíjense que yo subrayo allí la palabra hacer. Ahora comienza la acción. ¿Qué quiero hacer con ese problema? Allí hay un universo de cosas por hacer asociadas al problema. Y allí ven una lista de acciones. Explorar, identificar, descubrir, crear, mostrar y pare usted de contar. Pero
voy a sintetizar allí y relacionar algunas de esas acciones asociadas al qué hacer con el problema. Por ejemplo, si usted no tiene experiencia haciendo investigación o usted se quiere meter con un tema que ha sido poco estudiado, seguramente su estudio tiene que ser exploratorio. Eso es ideal para los investigadores novatos, los investigadores con poca experiencia, estudios exploratorios. Por lo tanto, si usted va a explorar esa área, ese conocimiento, ese problema, ese asunto, lo más seguro entonces que usted tiene que identificar, descubrir y describir ciertas cosas. Puede ser que llegue a explicar, no necesariamente. Fíjense cómo lo digo. Si usted va a explorar, usted tiene que identificar, descubrir y describir. Muy bien. Ahora, si usted es un docente que tiene algunos años ya trabajando en aulas, seguramente usted está preocupado por los problemas de rendimiento o por saber cuál estrategia o recurso es más eficiente para lograr aprendizaje significativo en los niños o en los adolescentes. Entonces, seguramente usted va a hacer ese tipo de estudio donde usted va a probar que una estrategia es más valiosa que otra, o logra mejores resultados, rendimiento, aprendizajes en los niños, en los adolescentes. Entonces, seguramente usted va a tratar de demostrar eso, la efectividad de una estrategia o un recurso. Entonces, seguramente usted va a medir, comparar, aplicar, evaluar, relacionar, o sea, establecer relaciones entre estrategias y va a explicar qué pasó allí. Muy bien, eso también está perfecto. Pero si, por ejemplo, usted está haciendo una tesis doctoral, es decir, que usted va a generar ciertos elementos teóricos, entonces usted debe explicar, analizar, interpretar, comprender. Eso es importantísimo en las tesis doctorales, interpretar y comprender. Entonces, como verán, ojo, esta es una lista pequeña de acciones asociadas a lo que podemos hacer con el problema. Y yo estoy seguro que ustedes, al leer esa lista, están pensando en los objetivos o el propósito de la investigación, ciertamente. Lo que se quiere alcanzar con la investigación. Los objetivos o el propósito de la investigación es sumamente importante porque es el GPS de la investigación. Cuando digo GPS, es como ¿cómo es que llaman? Google Maps. O el mapeo de la investigación. Este es el mapa de la investigación. Ese es el mapa del tesoro. En términos de un juego, ¿verdad? Pero además, es lo que se quiere alcanzar, es el camino a seguir. Por eso es que los objetivos son sumamente importantes. Y es importantísimo redactarlos con claridad, precisión, lo más específico posible, etc. Entonces aquí va nuestro tercer tips de la tarde. Nunca pierdas de vista los objetivos. Ojo, cuando ustedes se sientan perdidos en la investigación, vaya y lea otra vez los objetivos. Hay que repasarlos constantemente. Ellos permiten focalizar la atención en lo que es esencial, vital e importante en la investigación. ¿Ok? Casi siempre asociamos los objetivos con unas preguntas. De alguna manera, los objetivos es lo que buscan de dar respuesta, o lo que intento yo en la investigación, dar respuesta a unas preguntas iniciales que me hago a partir del problema. La gente cree que la relación entre preguntas y objetivos es casi una función biyectiva, hablando esto en términos matemáticos, ¿no? Es decir, por cada pregunta, un objetivo. Eso está bien, eso es bien sistemático y bien claro. Sobre todo, yo lo recomiendo para el investigador novato, el que se está iniciando en esto. Perfecto, porque además, cuando corregimos esos proyectos, al lector nos resulta pues muy claro esa relación entre pregunta y objetivo. Pero eso no siempre es así.
Es posible que usted se plantee muchas preguntas y que 2 o 3 preguntas me lleven a un objetivo específico o confluyan en un objetivo específico. Y también es posible tener pocas preguntas porque son unas macro preguntas, unas preguntas enormes, muy densas, muy complejas las preguntas, y para darle respuesta a esas preguntas yo tenga que plantearme para cada pregunta 2 o 3 objetivos. Eso también es posible, sobre todo si se trata de una tesis doctoral, es donde vemos sobre todo este tercer panorama. Les muestro un ejemplo y bueno, me disculpan aquí la personificación y el protagonismo, pero justamente cuando yo trabajé mi tesis doctoral, y ahí tienen el título, Conciencia Heurística, yo me planteé 2 grandes preguntas. Y fíjense que la primera pregunta que yo estoy planteando es una pregunta conceptual. ¿Qué es la conciencia heurística? Es decir, esa cosa que yo quiero construir durante la investigación. Y la segunda pregunta tiene que ver con una cantidad de relaciones con la conciencia heurística, que tiene que ver la identidad profesional con esa conciencia heurística. No voy a entrar en detalles a leer los objetivos porque no es la idea, pero quiero que simplemente vean entonces como 2 preguntas enormes, grandes, me llevó en este caso a plantear 5 objetivos específicos en la investigación. Un objetivo general y 5 objetivos específicos, ¿ok? Este es el tercer panorama que yo les planteé. Y les tengo un ejemplo asociado a la otra relación entre preguntas y objetivos. Vean este. Esto es una tesis o un trabajo de grado de maestría de mi querida amiga y tutoriada Vanessa Guerrero. Este es un trabajo en el marco de la maestría en enseñanza de la matemática del pedagógico, y ella estaba estudiando las relaciones de toda la dimensión afectiva con el aprendizaje de la matemática. Y allí hay muchos elementos: concepciones, creencias, actitudes, autoconcepto. Entonces, ella planteó muchas preguntas que al final quedaron estas 6 en el trabajo final que ella presentó. 6 preguntas de investigación, y fíjense que ella lo que planteó fue 4 objetivos específicos. Es decir, tenía muchas preguntas y todas ellas confluyen en 4 objetivos específicos. Entonces, insisto, no se atormenten porque el número de preguntas tiene que ser igual al número de objetivos. No, no es una relación matemática así. Insisto, tiene que haber, entonces, aquí voy con el tips número 4. Tiene que haber, en este caso, la coherencia entre preguntas y objetivos. Eso es lo más importante. Importante para las preguntas, evitar las preguntas dicotómicas, es decir, las preguntas que se responden con un sí o un no. Porque imagínense, ¿el juego mejora el rendimiento de los niños en matemáticas? Sí, se acabó la investigación, ya no hay más nada que hacer. No, entonces esa pregunta es malísima. Y me disculpan que lo diga en esos términos, pero tiene que estar elaborada de otra manera la pregunta. Y justamente en eso de elaborar la pregunta y los objetivos, ellos no deben ser explicativos o descriptivos o argumentativos o justificativos. Los objetivos ni las preguntas se hicieron para justificar la investigación. Para eso hay un apartado que tiene que ver con la justificación e importancia. Tampoco es para describir algo. No, la descripción la hiciste antes en el planteamiento y la seguirás haciendo más adelante cuando presentes el marco teórico, por ejemplo. Entonces hay que tener mucho cuidado en que las preguntas no sean explicativas, descriptivas, argumentativas o justificativas. Ni las preguntas ni los objetivos.
Fíjense que pasamos de manera natural al qué investigar, al cómo investigar. El qué me determina el cómo, ya lo dije desde el principio. El problema me determina la metodología y lo que me hace el puente entre estos dos elementos son los objetivos o el propósito de la investigación. Voy a mostrar un par de ejemplos para que veamos cómo se conecta el problema de investigación o los objetivos con la metodología, ¿ok? Fíjense el tema. El estrés de los docentes de educación primaria. Ojo, pude haber puesto allí el estrés de los padres durante la cuarentena en casa. O el estrés de los docentes por la educación a distancia y la tecnología. Cualquiera de esas cosas, ¿ok? Pero fíjense del objetivo general asociado a ese tema. Analizar los niveles de estrés de los docentes en institutos públicos y privados de primaria en ciertas zonas X, ¿ok? Objetivos específicos asociados o que me llevan a alcanzar ese gran objetivo general. Determinar los niveles de estrés de estos profesores, identificar los factores que causan el estrés en estos profesores y finalmente comparar los niveles de estrés de los docentes de primaria que trabajan en institutos públicos con los que laboran en colegios privados. Fíjense que yo estoy destacando ciertas palabras o términos en estos objetivos. Por ejemplo, cuando hablo de niveles de estrés, es que yo estoy hablando de nivel 1, nivel 2, nivel 3, o sea, de menos a más o de más a menos estrés. Y además, al final quiero terminar comparando los niveles de estrés de un grupo de docentes con otro. Si yo estoy hablando de niveles de estrés y voy a comparar, es que voy a medir. Y si voy a medir, entonces mi investigación es cuantitativa. Fíjense cómo el problema que lo traduzco en un objetivo me lleva automáticamente a decidir cómo voy a abordar esa situación. Es una investigación cuantitativa o paradigma positivista, también lo llaman así. Entonces, como voy a medir, hay niveles y además hay unos factores que causan el estrés, seguramente yo voy a aplicar unos cuestionarios, unos instrumentos, alguna prueba estandarizada que ya existe, porque además el tema del estrés ha sido estudiado y seguramente puedo conseguir algún instrumento. Ojo, que necesito pedirle autorización al autor de ese instrumento. Si voy a hacer una adaptación, seguramente tengo que validar esa adaptación. Todos esos procesos están asociados a un estudio cuantitativo. Sigo con el mismo tema, pero fíjense ahora el objetivo. Otra persona se antojó del mismo tema, pero fíjense cómo plantea el objetivo. Comprender desde la perspectiva de los docentes que trabajan en educación primaria el estrés laboral, sus manifestaciones y estrategias para superarlo. Fíjense que es otra mirada del mismo tema, pero lo estoy viendo desde otro ángulo. ¿Qué me puedo plantear como objetivos específicos? Caracterizar las manifestaciones de estrés de estos profesores en su trabajo cotidiano, describir las estrategias utilizadas por estos docentes para superar el estrés, analizar las percepciones de estos docentes acerca de su estrés laboral y por último interpretar el estrés laboral de estos docentes a la luz de sus percepciones y manifestaciones. Fíjense las expresiones que destaqué. Comprender desde la perspectiva de los docentes e interpretar a la luz de las percepciones y manifestaciones de los docentes. Cuando esos términos están en los objetivos, seguramente esta investigación tiene que ser cualitativa o estar amparada o orientada por el paradigma interpretativo
Y como yo necesito estudiar percepciones, manifestaciones, cómo ellos superan el estrés, yo necesito conversar con los docentes, entonces obtengo la información a través de grupos focales o de entrevistas. Y si elaboro cuestionarios, seguramente van a ser de preguntas abiertas, poquísimas preguntas y preguntas abiertas, para que los docentes puedan opinar, escribir como quieran, decir lo que ellos quieran en función de las preguntas que yo les estoy haciendo. Bien, entonces fíjense, como un mismo tema puede ser trabajado bajo una óptica o bajo un enfoque cuantitativo y también bajo un enfoque cualitativo. Resumo un poco esto de los paradigmas que surgió más bien de este ejercicio de tema de investigación. El paradigma positivista o la investigación cuantitativa busca describir, explicar, predecir fenómenos, medir lo observable, probar teorías, porque busca la objetividad. Es importante allí el control experimental o estadístico de las variables, ese es un término muy común en las investigaciones de corte cuantitativo, las variables, y el análisis de datos. En este caso, el análisis de datos es sistemático e impersonal. ¿Qué significa que sea impersonal? Ojo, que el investigador guarda distancia. Inclusive manipula variables, o mejor dicho, controla variables. Por eso se habla de las variables dependientes, independientes, intervinientes, sobre todo que las intervinientes trata así de controlarlas al máximo para que no afecten el comportamiento de las otras variables. Por su parte, el paradigma constructivo interpretativo, y lleva ese nombre y apellido porque es que la investigación cualitativa se construye, ¿ok? La investigación cualitativa le interesa describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y los significados producidos por las experiencias de los participantes. Aquí no se habla de muestra y población, aquí se habla de participantes de investigación, de la investigación. Entonces la lógica es inductiva, claro. La inducción en este caso es analítica porque se está buscando a partir de casos concretos, o mejor dicho, situaciones bien concretas, hacer un análisis. No generalizar, hacer un análisis de eso que se está estudiando. El análisis varía dependiendo del modo en que se haya recogido la información, y esos modos tienen que ver con los métodos, ya los vamos a ver. La información es variadísima. La información en la investigación cuantitativa pueden ser textos, documentos, imágenes, videos, objetos personales, la vestimenta de las personas, los gestos de las personas, narraciones, etc. Y el investigador, en este caso, es cercano, es próximo, empático con los participantes, puede involucrarse y puede también ser parte del estudio, formar parte de ese grupo de participantes de la investigación. Entonces, aquí necesito dar un tip, el tip número 5. Es importante estudiar y conocer la naturaleza de los datos o de la información, porque eso, los datos, la información tiene una naturaleza. Es como si tuviese una genética, y esa genética me dice si eso es cualitativo o cuantitativo. Okay. Entonces, es importante revisar estudios asociados a esa metodología que vas a seguir o a ese enfoque que vas a seguir, y familiarizarte con el paradigma cualitativo o cuantitativo, el que tú escojas como investigador. Yo aquí no voy a entrar en detalles de los métodos cualitativos, no voy a estar en tanto detalle porque me queda poco tiempo, pero sí tengo que decir, mejor dicho, tengo que pedir disculpas a los que de alguna manera sienten simpatía por los métodos cuantitativos,
porque yo no voy a hablar de eso. Y no voy a hablar de eso porque es que yo no hago investigación cuantitativa. Yo los estudios que he hecho y los que oriento a través de las tesis de mis tutoriados es bajo el enfoque cualitativo o los métodos cualitativos. Por eso es que puedo hablar con un poquito más de precisión de estos métodos. Hay muchos, y bueno, aquí hay simplemente 6 de ellos: el hermenéutico, lo etnográfico, lo fenomenológico, los métodos históricos, investigación-acción, análisis del discurso, y hay otros más, muchos más específicos, ¿no? ¿Cómo decidir uno cuándo utilizar uno y otro? Por ejemplo, el método hermenéutico es el que yo recomiendo cuando usted trata de analizar algo, comprender algo y buscarle significado y sentido a ese objeto de estudio. Por ejemplo, algo que está que de hace varios años en estudio, o sea, un estudio sobre el acoso escolar. Si usted no tiene idea y usted quiere explorar, puede ser un estudio exploratorio, y quiere hacerlo cualitativo, pues entonces, bueno, el método hermenéutico es ideal. Ahora, ¿en qué caso usted puede hacer un estudio fenomenológico? Cuando usted el problema de investigación desde el principio declara que es un fenómeno. Hay que saberlo plantear como un fenómeno desde el planteamiento del problema. Por ejemplo, y lo presento en forma de pregunta: ¿cómo los docentes en los actuales momentos viven la educación virtual? Allí el fenómeno puede ser la educación online o la educación virtual, y voy a abordar ese fenómeno a través de las vivencias y experiencias de los docentes, cómo lo están viviendo en este año un poco más de cuarentena. Usted es docente de un aula y quiere investigar en el aula para cambiar la realidad del aula. Entonces usted debería hacer investigación-acción, ¿ok? Porque usted quiere cambiar algo, usted desea resolver un problema bajo la acción. Y en este caso, los sujetos investigados que serían sus estudiantes son también co-investigadores de ese estudio. El método etnográfico tiene que ver con conocer un grupo étnico, un grupo racial, un gueto o una institución que perfectamente puede ser una escuela. Entonces, se estudian en ese contexto realidades y significados de reglas, valores, tradiciones, costumbres, modos de vida, sanciones. Pongo un ejemplo. En un pueblo hay una escuela y ese pueblo es de artesanos, pues ese pueblo es de pescadores. Y a pesar de que, bueno, esa escuela se rige por un programa del Ministerio de Educación, en el fondo hay una dinámica especial porque todo el mundo en ese pueblo, todos los estudiantes, todos los maestros están vinculados con las artesanías que se hacen en ese pueblo. Entonces, seguramente tiene que ser allí el método etnográfico el más exitoso para poder estudiar qué es lo que pasa en esa escuela, ¿ok? Lo digo de manera muy general, pero inclusive el método se ha hecho tan específico que en el área de educación matemática existe el método, o existe la etnomatemática, que allí se estudian cosas maravillosas. Y por allí vi en mi audiencia que está la profesora Milagro Ortega, amiga de la península de Paraguaná en Venezuela, que hizo un trabajo hermosísimo doctoral que tiene que ver con etnografía, con etnomatemática, justamente. Ojalá por allí pueda aportarnos algo milagrito, ¿ok? Sigo, que me queda poco tiempo. El análisis del discurso. El discurso puede ser lo escrito, lo hablado, lo gesticulado, la vestimenta, y tiene que ver con el discurso en un contexto histórico. Casi siempre los temas que están de fondo es el poder, la ideología, la doctrina, la dominación, y va mucho más allá de un análisis lingüístico, semántico, sintáctico. Si usted quiere investigar, por ejemplo, sobre libros de texto y su influencia en los niños, seguramente va a tener que hacer análisis del discurso.
Y el método histórico, que es la interpretación de hechos pasados, y generalmente es documental, pero cuando hay escasez de documentos, entonces se apoya en la historia oral, es decir, usted entrevista a la gente. Entonces, si entrevista a una sola persona, sería la historia de vida de José, y si entrevista a varias personas, entonces son relatos biográficos, son cosas pequeñitas. Atiéndalo tú, por favor. Ajá, atiéndalo. ¿Aló? Ok. ¿Aló? Y aquí necesito dar el tips número 6. Ajá. El tip número 6, que tiene que ver con los métodos cualitativos. Para cerrar ya. Los métodos cualitativos requieren tiempo, dedicación, paciencia, laboriosidad y profundidad analítica. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted tiene 2, 3 meses para hacer una investigación, no la haga cualitativa. Si usted va a hacer investigación-acción, mire, amigo, eso no puede durar un mes. Yo le recomiendo un año escolar. Le recomiendo un año escolar, porque la investigación-acción requiere cambios, usted ver los cambios en el tiempo. Entonces no lo puede hacer en un mes, porque no es una causa-efecto lo que usted está buscando con la investigación-acción. Los objetivos en la investigación cualitativa no son intocables, no son inamovibles. No, señor. Usted, insisto, usted los va repasando todo el tiempo y los va viendo y los va ajustando. Esa es otra característica de la metodología cualitativa. Usted puede ir ajustando los objetivos. Ojo, si estás buscando una cosa buena y encuentras otra mejor, buenísimo, incluyes las dos cosas y ese trabajo es una maravilla. Y el otro elemento importante es el marco teórico. El marco teórico en los estudios cualitativos es referencial, o sea, no es un modelo a seguir, una receta, no. El marco teórico ayuda a comprender lo que estás estudiando. Finalmente, mi último tip, y con esto cierro. Disfruta de la investigación. La investigación no se puede convertir en una camisa de fuerza o en una tortura o en un karma. No, disfruta. Disfruta de la lectura, de hacer las notas, de conversarlo con los colegas, de trabajar con los niños en el aula si es que vas a hacer investigación-acción, o de las entrevistas con los maestros si es que vas a trabajar con maestros, lo que sea, disfrútalo. Escribe con gusto el texto final de la investigación. Esa es tu obra de arte. Ese es tu parto. Ese es tu muchachito bonito. Así que hazlo con gusto, con alegría y con mucho amor. Espero haber terminado en el tiempo porque yo hablo mucho, pero estoy atenta, muy atenta a sus comentarios y preguntas. ¿Sí? Bueno, agradecemos a la doctora Sandra Leal por esta intervención, okay, a mi profe, como yo le digo, de confianza y de cariño. Por acá tenemos unos comentarios de la profesora, de la maestra Rosaura, que dice: es excelente el enfoque que ha presentado la doctora, muy oportuno, querida doctora Ana. Entonces ahí ya hay algunas felicitaciones. Por acá tenemos alguna pregunta, ¿ok? Y leo todo el comentario que hace Juan Gabriel Alcántara. Es completamente de acuerdo en lo que dice sobre que un investigador, para ser buen investigador, valga la redundancia, debe poseer una curiosidad y un grado de asombro similar al de un niño. Mi pregunta es: ¿una buena pregunta me podría dar las pautas necesarias para tener una base sólida en mi investigación? Repito la pregunta. Una buena pregunta, me imagino, de investigación, o bueno, no sé si es una buena pregunta de investigación, me podría dar las pautas necesarias
para tener una base sólida en mi investigación, o si usted le puede dar unas pautas para tener una base sólida en su investigación. No sé si por allí está Juan Gabriel. Una buena pregunta, ¿me podría dar las pautas necesarias para tener una base sólida en mi investigación? Ya va. Wow, es que no concretar, bueno, a veces se puede concretar el problema de investigación en una buena pregunta. De hecho, a veces en algunos sitios piden una sola pregunta de investigación, pero esa es la gran pregunta, ¿ok? Eso puede ocurrir. Ahora, el asunto no es, la pregunta me puede llevar a un sólido trabajo de investigación, sí, cómo no. El asunto es llegar a esa buena pregunta. Ahí es donde está el asunto. ¿Cómo llego a una excelente pregunta? Ya, cariño, estoy en una clase todavía. Te paso a Simón. Vamos con Simón. Ajá, listo. Ajá. Entonces, el asunto es cómo yo llego a una pregunta bien robusta. Ojo, el problema, todo ese estudio, todo el asunto teórico, toda la robustez de la pregunta viene dada porque tienes muy clara la situación problemática. Entonces, como la tienes clarísima, puedes concretarlo en una buena pregunta. ¿Ok? En una buena pregunta. Pero ojo, si es una buena pregunta, seguramente de ahí se van a derivar 3, 4 y 5 objetivos de investigación. Estoy viendo en pantalla a mi hermano del alma, Carlos Lira, el hombre de Guárico, Carabobo y Maracay. Yo también te quiero, negro. Ajá. Entonces, ese es el asunto. Muy bien. ¿Ok? Llegar a una pregunta bien robusta que sea la base de todo el problema, sí, cómo no. Pero esa pregunta llega porque tienes tremendo planteamiento de problema, robustecido. O sea, aunque le caigan a palo, a batazo, nadie entumba ese problema. Ajá. Ok, bueno, muchas gracias. Por acá tenemos algunos comentarios. Excelente, fluido, didáctico la presentación de la doctora. Imagino que habla Sandra. ¿Okay? Todo muy orientador. Un comentario que hace la doctora Rosaura dice, tampoco puede ser algo para cumplimiento. Es decir, que una investigación no puede ser algo como un cumplimiento de un pedido, y dice que es algo muy motivador escucharla. Sí, cumplo y miento. No. Ese es a veces la trampa en las universidades, sobre todo, cuando te dicen que para ascender, tienes que hacer investigación. Entonces ya va. No puede ser, forma parte de los requisitos, pero insisto, tienes que ser coherente, tienes que enamorarte del tema de investigación, tienes que estar convencido. Además, lo que estás haciendo es útil, no solamente para ti, sino para la comunidad en la cual estás haciendo el trabajo de investigación o con quienes estás haciendo la investigación. Si tú estás investigando con profesores, con docentes, lo que se genere en este trabajo tiene que ser importante y relevante para la comunidad de profesores. Ajá. Si estás investigando sobre el aprendizaje de algo para los niños, ese resultado lo tienen que conocer las maestras, porque las maestras entonces tienen que trabajar en función de eso con los niños y que los niños aprendan bien, mejor, eficientemente, etc. Bueno, por acá tenemos otras felicitaciones y hay otra pregunta, ¿ok? De uno de nuestros semilleristas. Ajá. No, perdón, es otro Víctor. Dice, ¿qué relevancia tiene colocar una pregunta conceptual para resolver una problemática de investigación, ya que ésta se responde buscando en Google? ¡Ay! Perdón. Yo tan sincera. Ajá, una pregunta conceptual. Bueno, pero tú no vas a ser, mira, Víctor Andrés Ventura Cruz.
Tú no vas a hacer una pregunta para investigar sobre qué es el triángulo o cómo calculo la quinta derivada de, ¿me explico? Es decir, no es una pregunta conceptual en esos términos, porque tienes razón. Si está en Google, ¿para qué vas a investigar sobre eso? Si está en Google, ¿para qué vas a investigar sobre eso? El asunto en educación es que creemos que es soplar y hacer botella. Yo no sé si ese refrán existe ya en República Dominicana o en Colombia o en Chile, donde nos están viendo. Pero la gente cree que la educación es una cosa natural, es una cosa que se da o sea, que surge de manera natural. No, amigo. Hay temas que hay que investigar y hay temas que es necesario abordarlo desde lo conceptual. Por ejemplo, ¿cuál es mi visión sobre la resolución de problemas? Que sí es importante abordarlo, no solamente desde lo procedimental de hacer y resolver problemas matemáticos, sino que sí es importante abordar ciertos elementos conceptuales asociados a la matemática y al razonamiento. A eso me refiero con lo conceptual y con la pregunta conceptual. ¿Ok? No sé si lo respondió Víctor, pero por ahí va, y por ahí está mi dirección. Te veo aquí abajo, Víctor. Chévere. Podemos conversarlo más en detalle. Tienes mi correo, por ahí está en la presentación y podemos... Parece que hay problemas de conexión. Aquí no. Perfecto. Sí, hubo un pequeño problema de conexión, pero indica que pueden conversarlo. Yo estoy bien con el internet, escucho perfecto y veo perfecto todo. Veo a Víctor, veo Ok, perfecto. Ok, tenemos otra pregunta que dice: ¿qué tema en educación matemática sería conveniente en la actualidad para investigar? Y con esto cerramos las preguntas. Ay, mira quién hace paso la a la pregunta. doctora Irving Valencia. Tan lindo. ¿Qué tema en educación matemática sería conveniente en la actualidad? Ay, Dios mío. En la actualidad. Wow, yo digo, todos menos el COVID. Todo menos el COVID, por favor. El COVID vamos a dejárselo a los científicos, por favor, por favor, por favor, por favor. En educación matemática, a ver, yo creo que es una preocupación de todos los docentes lo de las competencias matemáticas en cualquiera de los niveles. Pareciera que, y siempre se hacen la pregunta, ¿cuáles las competencias matemáticas que tiene que tener un niño de preescolar, por ejemplo? Las investigaciones en preescolar son mínimas, son escasas. Ahí hay un terreno fértil y rico y hermoso por investigar. En preescolar o educación inicial, como quieran llamarlo. ¿Ok? Yo recomiendo hacer investigación en preescolar. Y en general sobre esas competencias, es decir, un niño cuando termina la educación primaria, ¿cuáles son las competencias matemáticas que debe tener bien robustas y fuertes? ¿Cuáles son las competencias asociadas, por ejemplo, al razonamiento algebraico o al razonamiento geométrico o al razonamiento aritmético? En ese paso de sexto grado al bachillerato, de primaria al bachillerato, esa etapa sigue siendo crucial cuando el estudiante pasa de el razonamiento aritmético al razonamiento algebraico. Eso hay que trabajarlo, eso hay que investigarlo muchísimo. ¿Qué más? ¿Qué hay tanto, Irving? Un tipo se pregunta como para estar 3 días aquí hablando. Ojo, en matemática la gente piensa que todo es cuantitativo. Ojo, lo cualitativo es un plus adicional, hermoso y necesario para la educación matemática, investigaciones cualitativas.
Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, José Miguel, tú dices aquí que hay que llenar el formulario de asistencia, valoración y posterior generación de certificados. Muy importante. Irving Bien, está de a la acuerdo otra, con la educación inicial. Por aquí saludo desde la península de la amistad, nuestra amiga Milagro Ortega. Besos, Milagritos, te queremos mucho, mucho, mucho. Si quieren, ojo, si quieren, yo voy a hacer aquí la profe de la República Dominicana, que me disculpe la uso, pero si quieren saber un poquito más de etnomatemática, es decir, en concreto, en una investigación en concreto, en un pueblo artesanal hermoso y que se puede hacer allí con matemática, hagan el contacto con mi amiga Milagro Ortega. Ella tiene una investigación hermosísima que puede mostrar cómo se hace etnomatemática en una escuela y en un pueblito artesanal, por ejemplo. ¿Qué más? agradecemos la participación de todos, las felicitaciones de todos, y voy a dejar aquí a la doctora Ana para que ella continúe con la actividad. Bueno, muy agradecida a ti también, José, como parte del grupo de investigación. Ya para ir cerrando, luego de lo que José ya hizo el abordaje respectivo de las preguntas que teníamos por el chat, quisiera preguntarle si hay alguien que desee hacer alguna intervención oral, por unos minutos, por supuesto. Puede hacerlo, bueno, levantando la manito que tienen por allí para poderlo visualizar. A ver si hay alguna manito. Bueno, mientras tanto, le vamos a reiterar el agradecimiento a todos por su tiempo. Tenemos una audiencia bastante interesante, como lo decía la doctora Sandra. Tenemos personas de Colombia, de Venezuela, una audiencia bastante amplia, y de acá de la República Dominicana tenemos maestros y estudiantes. Entonces, de verdad que para nosotros podemos considerar esta actividad como muy exitosa en relación con la audiencia, y esperamos que para ustedes todos los contenidos pues hayan sido de gran relevancia. Muy agradecida con usted, de verdad que nos ha dejado muchas informaciones importantes, relevantes, clarificadoras para el desarrollo de las investigaciones que tienen los estudiantes, para el conocimiento de nuestros semilleristas que están por allí, quienes quizás no entiendan algunas nomenclaturas, pero esta intervención de la doctora Sandra les abre un panorama, les abre nuevas inquietudes, preguntas. Ustedes a partir de aquí pues podrán buscar más información sobre lo que ella planteó, y de esa manera entonces, bueno, concretar sus conocimientos. Y esa es realmente la finalidad de este tipo de actividades. Por supuesto, nutrir de conocimiento, pero también generar un conjunto de interrogantes que permitan seguir construyendo nuestros aprendizajes. Así es, así es, así es. Yo sigo a la orden, yo soy una apasionada de la educación y todo lo que tiene que ver con ella, y la investigación tiene que ver con ella, porque el investigar te permite tomar decisiones y orientar a otros en su hacer y en también tomar decisiones, ¿no? Y nada, yo a través de mis diferentes cursos, de charlas y de mi quehacer, pues como docente siempre estoy en esa actitud de curiosidad y de asombro, dejándome sorprender y haciéndome muchas preguntas. Hay amigos míos que se ponen bravos porque yo hago muchas preguntas siempre, pero es la manera de uno acercarse a la realidad, problematizarla, es decir, qué estamos pensando. Cuando hacemos investigación, no le tengan miedo a comenzar haciéndose 30 preguntas. No, no importa. Esas preguntas se van a ir reorientando y se van a decantar, y seguramente va a salir de allí un gran proyecto de investigación o un buen proyecto de investigación.
Estoy a la orden para seguir intercambiando información o seguir conversando sobre estos temas de investigación. Mi área fuerte es la matemática, pero trabajo los cursos de metodología cualitativa, por eso al final de la presentación, porque es lo que más hago a nivel de posgrado, pues dictar los cursos de metodología cualitativa. Entonces, bueno, estoy a la orden, estoy a la orden. Bueno, muy agradecida. Seguimos en contacto con usted. Bueno, realmente que ya que la tenemos aquí, pues esperamos no soltar. Seguir contando con usted en próximas actividades. De verdad que, bueno, un placer haber compartido con usted esta actividad. Bueno, las personas parece que se comunicaron por el chat, como lo manifestó José, muchos agradecimientos, muchos saludos. Sí. Bueno, no me queda más entonces que recordarles que por favor llenen el formulario de asistencia. Que nos piden por acá que si nos puede compartir el correo por acá por el chat. Ajá, para que ellos lo tengan. como grabaron la presentación, allí en varias de las láminas aparece. De todas maneras, lo voy a escribir en el chat. Ajá, muy bien. Nosotros le podemos también hacer llegar la grabación a las personas. Cuando nos lleguen los certificados de esta actividad, pues les anexamos también el link de esta grabación. Ahí está el correo de la doctora Sandra, muchas gracias. Nosotros generalmente lo colgamos en YouTube a través del canal de nuestro grupo de investigación para que pues muchas personas puedan acceder a la información que está por ahí. Por aquí José Miguel quiere decir algo. Sí, un orden. Okay. Es para aprovechar el momento e invitar a tanto para los próximos eventos que tenemos, el Congreso Estudiantil de Investigación Educativa, que estaremos desarrollando en el mes de julio, igual el Seminario de Buenas Prácticas. La intervención era para recordarte, Ana, de esos dos eventos, que los anuncies. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo? Nosotros somos un equipo. Mira, aquí cuando a alguien se le olvida, a mí se me olvida grabar, alguien me recuerda. Cuando se me olvida un evento, eso de verdad que lo valoro muchísimo. Muchas gracias, José. Sí, como bien lo plantea José, pues estamos realizando una serie de eventos asociados con la investigación. En el mes de septiembre vamos a estar compartiéndole el seminario de buenas prácticas, que en esta edición tiene carácter internacional. Entonces vamos a recibir ponencias de nuestro recinto, que es acá en San Juan de la Maguana, República Dominicana, pero también vamos a abrir el espacio para otras universidades. Sé que tenemos por acá personas también de la República Dominicana, pero de otras instituciones diferentes del IFODOSO. Pues le dejaremos llegar la información y por supuesto también de carácter internacional para los venezolanos y para otras personas que quieran compartir con nosotros sus buenas prácticas, esas prácticas que han ejecutado en las aulas y que han dado resultados positivos y pueden ser replicadas por otros docentes en los diferentes niveles educativos. Entonces esa es la finalidad de ese seminario. Y para el mes de julio, entonces, tenemos el de los estudiantes, donde ellos van a ser los protagonistas, van a presentar sus ponencias de la mano de un profesor asesor o bajo el acompañamiento de un profesor asesor. Entonces, bueno, para ello también les haremos llegar la información. Deben presentar un resumen de investigación de no más de 350 palabras, acompañada de las referencias que utilizaron para realizar la investigación, junto con, por supuesto, los integrantes y los asesores, porque vamos a estar dando los certificados, tanto los autores, que son los chicos los que van a hacer las ponencias, como los asesores, porque bueno, la idea también es reconocer el trabajo que hacen los profesores para acompañar a los estudiantes. Por último, se me pasaba, el doctor Vladimir Figueroa, director de investigación del instituto, les da un gran agradecimiento por estar por acá acompañándonos. Tuvo que retirarse, llegó un poco tarde, ya usted había empezado, pero de verdad que quedó muy agradecido, me estuvo enviando algunos mensajes, le encantó también la actividad y bueno, al igual que yo, ya la valora como un gran éxito. Entonces, bueno, agradecidos a todos, a la doctora Sandra, esperamos entonces mantener el contacto. ¿Te quiere decir algo más?
Sí, seguro que sí, encantadísima. Bueno, entonces despedimos por acá. Feliz resto de la tarde y bueno, cuídense mucho. Así es, nos seguimos cuidando, cuídense mucho. Un abrazo. Bye. Chao.